Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a este conjunto de webinars organizados por la Fundación de Neurociencias. Ya saben que cada una de estas pequeñas charlas pertenecen al programa de coaching y acompañamiento de la Fundación. En esta ocasión vamos a hablar de un tema incipiente pero que está a la orden del día, como es la telemedicina cognitiva, y hoy nos vamos a centrar en cómo podemos preparar y establecer las óptimas condiciones para realizar una consulta de tipo neuropsicológico online. Vamos a ir viendo una serie de pinceladas que espero que les ayuden a iniciarse en este mundo de la teleneuropsicología y poder, como digo, optimizar esas consultas de tipo neuropsicológico si las realizan en formato online. Entonces, vamos a ir comenzando. Y claro, hay que comenzar diciendo que durante mucho tiempo, muchos años, la evaluación neuropsicológica es un proceso que se ha realizado exclusivamente de manera presencial, de cara a cara, y era un proceso en que nos permitía observar el tono de la persona, el ritmo al que hablaba, la postura corporal, porque al final son elementos esenciales que nos van a ayudar a entender qué está sintiendo la persona, qué está pensando en el momento actual y que en definitiva nos van a ayudar a realizar una evaluación de manera correcta. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años y con el auge de las nuevas tecnologías, esta práctica clínica ha ido evolucionando a formatos de tipo híbrido, donde la consulta de tipo online se convierte en esa extensión del acompañamiento terapéutico. No significa que absolutamente todas las evaluaciones que se estén realizando hoy en día sean de tipo neuropsicológico, pero sí que es cierto que está empezando a convertirse, como les digo, en esa pequeña extensión de acompañamiento terapéutico en el proceso de evaluación neuropsicológica. Además, lo que llamamos telemedicina cognitiva no ha surgido para reemplazar, por supuesto, al encuentro entre profesional y paciente cara a cara, sino para ampliar las posibilidades de acceso. A veces no siempre la persona va a ser capaz de acceder o llegar al sitio en el que se encuentra el profesional. También para flexibilizar tiempos, cuando se hace de manera online, nos ahorramos tiempos como los del desplazamiento y hace que todo esto sea un poquito más sencillo. También podemos incluir dentro de la propia sesión a familiares que están viviendo lejos y que no podrían acudir de manera presencial. Y es verdad que con el paso de los meses o los años el seguimiento se vuelve un poquito más complicado por si aparecen situaciones de movilidad reducida o de fragilidad, y con la ayuda de estas nuevas tecnologías se puede convertir en algo más sencillo. Además, hay personas con deterioro cognitivo leve, con enfermedad de Alzheimer, sobre todo en fases iniciales, o incluso con personas que tienen secuelas neuropsicológicas que encuentran en este tipo de formatos una manera de poder continuar con su proceso terapéutico sin renunciar a la calidad que muchas veces nos encontramos en la consulta presencial. Además, hay que saber que, por supuesto, una consulta de tipo neuropsicológico online no es una videollamada o una llamada completamente improvisada, sino que estamos hablando de algo que va a requerir una estructura, una preparación y, por supuesto, sensibilidad ante el caso que vamos a estar abordando. De modo que continuamos un poquito más. Y claro, si nos vamos a esa consulta online, hay que decir que la presencia es completamente importante a pesar de la distancia, aunque cambie el medio a través del cual nos estamos comunicando y ya no sea en formato presencial, lo esencial va a permanecer. Es decir, la consulta nunca va a dejar de ser un espacio de acompañamiento cognitivo y emocional, por mucho que sea de tipo online. Además, la relajación terapéutica, que siempre se aplica en cualquier tipo de consulta, va a seguir siendo el eje central, ya que al final la cámara con la que nos estamos comunicando no va a eliminar esa conexión. Es importante que sepan que la evaluación neuropsicológica online no es menos válida que la presencial. Simplemente se están utilizando otras herramientas y formatos para llevarla a cabo.
Actualmente tenemos test cognitivos que están adaptados a la pantalla, como puede ser el MoCA para detectar deterioro cognitivo leve. También hay actividades de estimulación en formato interactivo, algunas de ellas las hemos mencionado en otras webinars y cursos. También hay recursos multimedia en aplicaciones o plataformas como puede ser YouTube, que sirven para estimular la memoria biográfica y de tipo de orientación. Y también hay plataformas para realizar un seguimiento de hábitos y rutinas. Lo relevante al final no va a ser la plataforma que estemos utilizando o el medio tecnológico que estemos usando, sino el uso clínico que hacemos del medio. Bien digo, ya sean ordenadores, tablets, cualquier tipo de nueva tecnología que nos vaya a ayudar a trabajar desde el ámbito neuropsicológico. Vale, cuando preparamos el entorno a nivel neuropsicológico hay que seguir una serie de pautas, tal y como lo haríamos si preparamos un ambiente de tipo presencial. Al final se trata de buscar ese ambiente que siempre hemos buscado para hacer una evaluación, un ambiente tranquilo, cómodo, reconocible para la persona, y hay aspectos que van a influir mucho en el rendimiento cognitivo en la consulta y que hay que tener en cuenta. Entonces, en cuanto a iluminación, se recomienda que haya una luz frontal que sea suave o una luz lateral, porque al final va a hacer que se mejore el contacto visual y se reduzca la fatiga visual de la persona. En cuanto al ruido ambiental, necesitamos un sitio que no tenga música, televisión, un espacio silencioso que permita que la persona aumente su concentración y a nivel emocional esté más estable. El dispositivo que utilicemos, por ejemplo, en este caso yo estoy hablándole a una camarita que tengo colocada en mi ordenador, bueno, pues este dispositivo tiene que estar colocado a la altura de los ojos porque va a ser lo que nos permita facilitar las expresiones y también observarlas. También, en cuanto a materiales disponibles, vamos a tener que tener o le vamos a pedir a la persona que tenga a mano gafas o audífonos en caso de que lo necesite, agua, pañuelos y, por supuesto, es importante que intente evitar interrupciones para que se favorezca esa comodidad. En cuanto a la presencia familiar, tiene que estar acordada previamente. Si el paciente no quiere que haya nadie más en la sesión, nadie más debe de estar. Y en el caso de que la persona haya aceptado que el familiar esté en la sesión, esto muchas veces nos va a ayudar a reforzar la seguridad. Continúo. Vale, por mucho que la tecnología que utilicemos sea sencilla, tiene que estar extremadamente cuidada. No necesitamos equipos muy caros ni muy sofisticados, pero a veces un simple ordenador o tablet es suficiente. Eso sí, vamos a necesitar que la conexión sea estable, que el sonido sea claro y que tengamos esa cámara frontal. Lo ideal es dedicarle un tiempo antes de la sesión a encender el equipo, a ajustar el volumen, a comprobar que todo funciona correctamente y que no haya ningún tipo de sobresaltos. Y al final el papel de la familia también va a ser muy importante, pero no debemos dejar que tomen el mando, entonces la presencia debe de estar regulada. Entonces, siempre hay una pregunta que nos tenemos que hacer antes de comenzar la sesión y es: ¿qué papel tiene este familiar en esta sesión? Entonces, ¿cuál es el rol que puede adoptar el familiar? Bueno, pues puede ser un rol facilitador que, por ejemplo, apoye en cuestiones técnicas a la persona, como el manejo de los equipos, pero nunca debe de contestar en lugar de la persona. También puede ser un observador silencioso que simplemente pueda estar ahí cuando se le requiera y nunca se va a permitir ni que interrumpa, ni que corrija, ni que dirige la sesión. Y a veces el familiar va a tener una participación mucho más activa, sobre todo en sesiones que tienen que ver con orientación o psicoeducación, pero ojo, nunca hay que permitir que el familiar hable por encima del profesional que esté realizando la sesión en ese momento. Al final la consulta en sí va a ser un encuentro que va a trascender la pantalla, entonces vamos a necesitar que
analizar la sesión que estamos llevando a cabo, porque al final el profesional va a ver cómo la persona está afrontando las dificultades que se le están planteando, también va a observar cómo está organizando su propio pensamiento. De alguna forma también hay que analizar cuáles son esos procesos emocionales que están acompañando el proceso y la sesión. Se puede evaluar incluso la espontaneidad del lenguaje y parece que no, pero también se evalúan silencios o incluso la respiración. Al final, la evaluación cognitiva nunca es solo cognitiva, por raro que parezca esta frase, porque al final es una evaluación que es humana y tiene ese carácter relacional y eso, por mucho que se haga a través de la pantalla y en la distancia, debe de permanecer intacto. Entonces, después de la sesión, lo que hay que hacer es integrar, registrar y acompañar. Al final, cuando finalice la reunión, esto no va a implicar finalizar el proceso, sino que vamos a necesitar unos minutos para comentar cómo se ha sentido la persona, registrar cómo de difíciles o fáciles le han resultado las tareas, ver si ha habido momentos de inseguridad o por el contrario, si ha habido momentos de fortaleza y también establecer pequeñas rutinas que pueda ir realizando la persona hasta la próxima sesión. Una parte esencial del tratamiento va a ser la integración de toda esta información. Y lo que tenemos que ver es que la telemedicina cognitiva es una oportunidad para trabajar en diferentes ambientes. Por ejemplo, al final no va a ser una solución temporal, sino algo que ha venido para quedarse. Es una manera de reconocer que la vida va cambiando poco a poco, que hay distancias que existen, pero que no deberían de suponer una barrera y, muy importante, al final cuidar es estar independientemente de la distancia y del medio con el que se esté trabajando, como digo, en este caso, aunque sea a través de una pantalla. Les doy las gracias por haber asistido a esta pequeña webinar en la que hemos introducido conceptos, como les digo, sobre todo para poder preparar de manera correcta una consulta neuropsicológica en formato online. Les recuerdo que tienen muchas más webinars y cursos a su alcance dentro de la página web de la Fundación. Pueden acceder a ellos de una manera completamente gratuita, al igual que a los cursos y a los blogs que tenemos disponibles. Y, por supuesto, como les he dicho en otras ocasiones, si de pronto les surgiera cualquier tipo de duda, estamos aquí para resolverlas, así que estaremos encantados de recibir cualquier comentario, duda o sugerencia acerca del tema y, como digo, les responderemos sin ningún tipo de problema. Por hoy me despido, les veré en futuras sesiones y espero que tengan una excelente semana. Adiós.